Qué gusto tenerlos acá. Mi nombre es Diego Ramos, tengo 25 años y hace un año que pertenezco a Fraternidad. Hoy voy a ser su anfitrión, así que un gusto que hayan podido estar acá y que hayan destinado o optado un poco de su tiempo para compartir lo que van a ser estas excelentes noticias. Así que bueno, ahora si se preguntan por ahí quién soy yo o qué somos, qué no somos o qué hacemos, ahora justamente acá tengo a mi amigo Pablo, ¿dónde está? Ahí está. Así que él les va a contar un poco de qué hacemos y qué no hacemos. Así que Pablo, te dejo. Bueno, gracias Diego. ¿Cómo andan todos? Buenas tardes. Mi nombre es Pablo Díaz. Y bueno, para comentarles un poco qué estamos haciendo acá en este Zoom, esta tarde, esta reunión. Nosotros formamos parte de una organización que se llama FINEC, ¿sí? Que nació en el año 1952, creada por el fundador en ese año, Demo Shakarian. Era una persona de profundas raíces cristianas, tenía a Dios en su vida, en su negocio, en su familia. Y bueno, esto nace a raíz de que él invitaba a sus colegas, a sus amigos a la iglesia, pero no asistían, ¿no? Entonces, él de alguna manera le pide a Dios que le muestre una respuesta de cómo podía hacer para que ellos pudieran tener también una relación íntima con él como tenía Demos. Y bueno, le muestra, le da una visión diciéndole que, bueno, podía eh, ir con su mensaje a donde se juntaban los hombres en ese momento, que era en una cafetería, en un restaurante, a compartir un poco de su experiencia y de cómo era su vida este, en Dios, ¿no? Con una relación cercana. Bueno, tal vez así que empieza a suceder esto, se reúnen en la cafetería Clifton de Los Ángeles en ese año y empieza lo que hoy se denomina esta reunión, que es un capítulo, cuando nos juntamos también en cafeterías o en restaurantes de manera presencial, son capítulos. ¿Bien? Y bueno, a raíz de eso, de esa reunión, después a lo largo de los años empezó a crecer para llegar hoy en día también estar acá en Argentina, ya hace muchos años, de Estados Unidos a todo el mundo, ¿no? Una organización laica, cristocéntrica y laica. Bueno, ¿cómo se constituye, digamos, esta organización? Que yo les dije que es FINEC, está conformada por letras, por siglas. La primera es de fraternidad. La idea es tener una relación fraternal como podemos tener entre amigos, entre familiares. Bueno, acá entre miembros que forman, amigos que forman parte de esta organización, y la constituimos mediante los capítulos, ¿no? Nos relacionamos, bueno, personalmente, bueno, ahora ante esta situación acá por Zoom. Es internacional, como les decía, la segunda sigla de FINEC es de internacional, que está en más de la mitad del mundo, y seguimos con de hombres y mujeres de negocio. La palabra negocio significa negar el ocio, personas que trabajamos para ganarnos el pan de cada día y un sustento, ¿bien? Como cualquier persona, negamos el ocio, ¿bien? Y la sigla termina del Evangelio completo. ¿Evangelio qué quiere decir? El Evangelio, la palabra Evangelio quiere decir buenas noticias, ¿bien? Y el Evangelio completo, que es, en este caso, la buena noticia que compartimos desde una vida, escuchar un testimonio, ¿no? De una vida cambiada a partir de una relación cercana con Dios y con Jesucristo. Esa es la buena noticia. Nosotros creemos en la resurrección de Cristo, en la salvación por medio de su aceptación, y no somos una nueva religión, ni mucho menos. Hay cristianos, evangélicos, católicos, de todas las religiones, pero es una organización cristocéntrica, ¿bien? Eh, Nos basamos en la Biblia, o sea, en lo que dice la palabra, no damos consejos porque podemos equivocarnos como cualquier ser humano, nos basamos en la escritura. Así que, para darles algún dato más de qué es esta organización, no recaudamos dinero. O sea, si acá hay algunas personas que van a la iglesia, dejamos el diezmo para la iglesia, ¿bien? Aquel que no vayan, no pasa nada, pero
el que va a la iglesia puede dar su diezmo a la iglesia y nosotros no recaudamos. ¿Y nos financiamos de qué forma? Bueno, hoy en día cada uno teniendo un teléfono, con su wifi y demás, ya cubrimos lo que podemos ser un gasto para juntarnos, para reunirnos en esta ocasión por Zoom. Y cuando nos juntamos, bueno, pagamos una consumición, lo que compramos en la cafetería cada uno, y de esa forma se financia. No recaudamos dinero ni aportamos dinero tampoco a la organización. Las personas que son invitadas presencialmente, cuando podamos hacerlo, por primera y segunda vez, no pagan, al menos acá en Argentina es así, porque son invitados. Así que de esa forma nosotros funcionamos como organización. Así que bueno, les dejo la palabra a Diego para que podamos seguir con el evento. Así que muchas gracias. Así es. Muchas gracias, Pablo, por contar un poco de qué es lo que hacemos acá y cómo es que nos reunimos todas las personas comunes y corrientes y a transmitir el amor que nos dejó nuestro Jesús. Así que bueno, muchas gracias por compartir parte de la visión. Y bueno, y antes de que me olvide, si tienen a mano una hojita y una lapicera, que después vamos a hacer una actividad al final. Así que bueno. Y ahora, vamos al plato fuerte. Como bien decía Pablo, se cuenta un testimonio, que es nuestra carta de triunfo por el cual expresamos y demostramos lo que Jesús hizo en nuestra vida. Y en esta ocasión tenemos un testimonio internacional, un muy buen amigo mío, desde Guatemala. Su nombre es Milton Gudiel, tiene 31 años. Él es docente y pertenece a Fraternidad hace 11 años. Así que bueno, él les va a traer hoy las buenas noticias que el Señor hizo en su vida. Así que Milton, para adelante. Gracias, Diego, y buenas tardes para todos. Para mí es un gusto, es un privilegio, es motivo de darle gracias a Dios el poder estar en este lugar. Fíjense que desde que tuve un pequeño encuentro con la gente de Argentina, yo dije, bueno, qué excelente sería que algún día Dios me diera la oportunidad de compartir testimonio en un capítulo allá. Nunca me imaginé que no tendría que viajar, no tendría que invertir, no tendría que gastar para poderlo hacer, sino que pues Dios dentro de sus planes, Él sabe por qué ha permitido que todo esto suceda, sabe por qué muchos de nosotros hemos tenido que recurrir a la tecnología, no de una mala manera, sino de una manera positiva para poder impactar la vida de los demás. Sé que hay muchas personas que quizá no hubieran aceptado esta invitación si hubiera sido para ir a un restaurante, para ir a algún lugar, porque conozco gente a la cual pues quizá ofrece un cierto tipo de resistencia cuando escucha eso de evangelio completo, pero fíjense que ahora desde la comodidad de nuestro hogar nosotros también podemos compartir de lo que Dios hace en nuestras vidas. Mi nombre completo, Milton José Gudiel Villalobos, 31 años de edad, nacido el 24 de julio del 89. Nací en una familia bastante normal, una familia integrada. Soy el segundo de 3 hijos, mi hermana la mayor, 5 años mayor que yo, y la menor 4 años de diferencia. Fíjense que de mi niñez lo que puedo recordar es que pues fue bastante común, bastante normal, como les decía. Teníamos muchas libertades, mucho espacio para poder jugar. Eh, Tengo la suerte, la bendición de venir de una familia bastante numerosa, con muchos primos y primas también. Y pues fíjense que en ese momento de la vida de un niño, pues uno en realidad no ve las cosas de las cuales carece, sino que es feliz con lo que tiene. Y eso fue algo que yo aprendí desde pequeño. En las cosas sencillas, en las cosas que tal vez para muchas personas no tengan valor, pues ahí yo encontraba lo que era mi felicidad. Todo esto cambió porque cuando yo tenía 13 años, pues mi papá cayó en adulterio, tuvo un amorío con otra persona. Y pues esto rara vez lo comento en mi testimonio porque siempre me concentro en esa parte, pero meses antes de que eso sucediera, mi mamá se vio bastante enferma. Ella tenía tumores y quistes en los ovarios y en su útero y tuvieron que removérselos. Pero esto fue bastante grave, fue de emergencia y pues
era una cuestión de vida o muerte, porque si hubieran tardado un poco más, quizá pues ella no hubiera sobrevivido a esta operación. Les comento esto porque tiene mucho que ver con el adulterio de mi papá, porque mi mamá obviamente tuvo un proceso de recuperación. Ella pues vino de un lugar diferente al pueblo donde nosotros vivimos. Yo soy de Jutiapa, Guatemala, estoy cerca de la frontera con El Salvador. Y pues ella, para recuperarse, decidió tomarse unos días e ir a la casa de mi abuela, y nosotros la seguimos después en más o menos octubre, noviembre de ese año, año 2002, porque pues estábamos de vacaciones. Eh, Resulta que mi papá se quedó solo y tuvo la oportunidad pues de como que echar rienda suelta a su otra relación, y ahí fue donde todo se descubrió. De noviembre del año 2002 a mayo del año 2003, mi casa fue un lugar insoportable. Fue un lugar en el que ya no había respeto entre mis papás, se gritaban, se decían cosas, gente malintencionada venía casi todos los días a decirle a mi mamá cosas de mi papá, si lo habían visto en algún lugar, quién era la persona con la que él estaba. Vean, había tanto veneno en cada comentario, en cada cosa, y eso en realidad lo que hacía era que encendía más el fuego en mi casa, y de una manera que quizá no era lo más sano, porque pues llegaron a un punto en el que los gritos que ellos se daban, las discusiones que ellos tenían, cuestiones muy íntimas de una pareja, muy personales, pues las ventilaban enfrente de quien fuera, porque pues estaban mis hermanas, estaba yo, y créanme que eso no le hace bien a un niño verlo. Yo llegué a un punto en el que entendí que mi papá ya no podía ser el esposo de mi mamá. Sabía de que para que ellos pudieran llevar su vida tendrían que estar separados, pero yo nunca me imaginé que esa separación de mis papás iba a significar también una separación de mi papá hacia sus hijos. Un día, pues mi papá tomó la decisión de irse de la casa, y pues nosotros nos dimos cuenta porque no sé si en sus casas sucede lo mismo. Su papá tiene como que un lado del armario o del closet donde tiene toda su ropa, y pues vimos que su lado estaba vacío. Entonces esa fue la señal en la cual nosotros pues nos pudimos dar cuenta de que él se había ido, que él ya no estaba. Desde ese punto yo empecé a tacharlo a él de cobarde, de no haber tenido el valor suficiente de poder hablar con nosotros, de poder encarar la situación, de poder decirnos la verdad, del hecho de que a raíz de que él se fue, pues muchas cosas llegaron a necesitarse en casa, faltó el dinero, faltaron los recursos. Entonces mi mamá, ella es una enfermera, ella tuvo que conseguir otro trabajo para sostener el hogar, y entonces ya no era solo el hecho de que papá no estuviera en casa, sino que mamá tampoco estaba. Y mi hermana la mayor, ella tuvo que más o menos pues darse a la tarea de cuidarnos a mí con mi hermana la pequeña, ¿no? Y pues entonces eso fue desencadenando muchas situaciones por las cuales yo lo hacía a él culpable de todo eso, y empecé a guardar muchas cosas. Fíjense que yo tenía las ganas y el deseo de decir tantas cosas las pocas veces que lo veía, de reclamarle, pero había algo que me frenaba, había algo que me hacía cerrar la boca, morderme la lengua, y en realidad no poder pronunciar ni siquiera una palabra, porque, o sea, todo ese odio, todo ese resentimiento, todas aquellas cosas, cuando yo lo tenía enfrente, era como que me bloqueaba y ya no podía decirle nada. Entonces, lo que pasó es que yo empecé a tragarme todo ese rencor, ese resentimiento, y no lo exterioricé. Entonces me empecé a enfermar también. Recuerdo que yo lo buscaba periódicamente, yo ponía de excusa que necesitaba dinero, necesitaba algo para el colegio o algo por el estilo, pero en realidad yo lo que quería era verlo. Y miren, fue muy humillante porque me lo negaban, me decían que no estaba, yo iba en las tardes, y pues entonces regresaba más noche para poderlo ver, y entonces llegó un punto en el cual pues yo llegué al extremo de buscarlo a medianoche, y, y pues él no supo qué hacer conmigo, ya no supo qué más decirme. Su silencio fue lo peor que él me pudo haber hecho, porque yo dije, o sea, yo estoy haciendo todo lo posible por verlo, por hablar con él, y si él en realidad no quiere, pues entonces yo no lo vuelvo a buscar. Yo esa noche me prometí no volver a buscarlo, no volver a llamarlo, no volver aunque tuviera la mayor necesidad del mundo, no volver a tocar a su puerta, y así lo hice. Y durante muchos años, 5 o 6 años, perdón que esté prolongando esto tanto, pero
así fue como yo llegué a mi primer evento de fraternidad. Recuerdo que la persona que me invitó esa noche, era un sábado por la noche, me invitó a ese evento y se suponía que había pues un plan ya armado de personas que iban a estar ahí, pero Dios sabe por qué Él actúa de esa manera, pues tuvieron que hacer un plan B porque las personas que estaban citadas esa noche no pudieron llegar y la persona que me invitó compartió el testimonio. Y yo a él pues tenía ya bastante tiempo de conocerlo, a pesar de que tenía una diferencia de más o menos 20 años, él había sido como una figura paterna para mí, de hecho hasta el día de hoy lo es. Y pues él comenzó a contar su testimonio. Y fíjense que eso fue lo que me impactó de una manera bastante grande, porque habían cosas, a pesar de que ya tenía buen rato de conocerlo, eh, habían cosas que yo no conocía de su vida personal y eso me impactó de una manera bastante grande. Miren, yo salí de ese evento, no les voy a mentir, un poco confundido por lo de Evangelio Completo, que si era iglesia o no era iglesia. La visión como que estaba así, como que muy borrosa, muy enredada. Era un evento de adultos, entonces eran así como que muy técnicos para enseñarla, para poderla compartir. Y pues, a pesar de todo eso, salí como con cierta esperanza de que yo pues había ido al lugar correcto. Yo crecí en un lugar con principios cristianos. Yo crecí en un lugar en donde se hablaba de Dios, de una religión, mas no se trataba de una relación. Y pues eso fue lo que yo fui a encontrar en fraternidad. Empezar a asistir a los eventos para mí era bastante difícil porque como el amigo que compartía la visión decía, se invita a la persona la primera y la segunda vez a su cena y luego pues ya cada quien quiere consume, quien no, no. Pero yo en ese entonces tenía 18 años, era una persona recién graduada de la educación secundaria, del bachillerato, y era una persona que andaba buscando trabajo, que no tenía como que algún prospecto así de un trabajo estable. Era una persona que estaba iniciando una carrera universitaria. O sea, yo no tenía dinero para eso. Yo no tenía dinero para asistir a las cenas y me daba una gran vergüenza pues llegar sin ni un centavo en la bolsa, pero así fue como yo llegué a este movimiento. Pero en realidad a mí me gustaba mucho asistir a los eventos, asistir a las cenas. A mí me gustaba mucho lo que ahí se compartía cuando tenían salidas, aunque yo no podía participar, yo iba. O sea, a mí me encantaba esto. Y las personas que estaban en el capítulo, que eran adultos, empezaron a ver ese tipo de constancia. Y pues más de alguno pues me costeaba mi cena o algo por el estilo y yo no me atrevía a tomar la decisión de asistir a un seminario, a un SAEL, que pues nosotros los realizamos acá en Latinoamérica también en Fraternidad. Y fíjense que yo pasé año y medio, así como cualquier invitado, porque no era ni siquiera miembro, ni había ido a un seminario, sino que simplemente yo asistía a las reuniones. Pues con la ayuda de Dios a través de estos hombres también, pues ellos me ayudaron para poder costear este seminario, para poder hacerme miembro y créanme que fue la mejor decisión que yo pude tomar en mi vida. En el año 2009, en el mes de enero, incluso yo elegí la fecha en la cual quería ir al seminario. Yo me fui a ese seminario avanzado de entrenamiento para líderes, por sus siglas SAEL, y para mí fue un antes y un después. Yo me recuerdo que llegué a ese SAEL y la mayor parte de personas eran señores, pero contaban experiencias con sus hijos que yo decía, me habría encantado que ese fuera mi papá, me habría encantado que esa persona que está hablando, o sea, yo haber tenido esa misma experiencia, me habría encantado que pues yo hubiera podido tener una relación así con mi papá. Hubo alguien que contó una historia bien trágica acerca de la muerte de su hijo y todo, entonces, miren, a mí me conmovía, yo miraba y me sentía identificado o me llamaba la atención cualquier cosa que alguien decía, que compartía dentro de ese Sahel. Pero fíjense que hubo un momento bastante especial que se llama la promesa del Padre, que es un momento crucial dentro de un seminario, en el cual pues yo conocí lo que era el perdón. Fíjense que yo toda la vida he sido una persona muy tímida, o sea, lo he sido porque hasta el día de hoy siento que ese niño tímido todavía
vive dentro de mí. Tal vez los nervios no me atacan de la misma manera o yo he sabido cómo irlos controlando un poco. Tartamudeaba mucho para hablar. Me recuerdo que en la escuela, cuando había que hacer alguna exposición o algo por el estilo, todo el mundo sabía que yo me iba a poner rojo como tomate, entonces me empezaban a hacer señas, me empezaban a distraer para lograr ese efecto. Entonces, para mí, pararme en público para poder hablar o para poder decir algo era lo más mortificante que podía haber. Y fíjense que pues Dios empezó a trabajar con todo este tipo de cuestiones. Entonces había muchas cosas en mí que yo no aceptaba. O sea, yo llegué a renegar hasta incluso de mi nombre, porque yo comparto el mismo nombre que mi papá. O sea, mi papá también es Milton Gudiel, papá. Y entonces, desde eso, o sea, mi identidad, mi nombre, quién soy yo, empezar a negarlo hasta la persona a la cual yo veía en el espejo. O sea, era un montón de cuestiones las cuales yo solo veía defectos. Y entonces empecé a sentir pues que Dios estaba trabajando y a través de un servidor también, pues Él tomó el lugar de mi papá, me pidió perdón en ese momento y fue el punto en el cual yo estallé. Todo aquel dolor, todo aquel resentimiento, todas aquellas cosas que yo había sentido durante muchos años, que las había acumulado, sentí que las solté en esa noche. Pude perdonar, entendí que el perdón no le hace tanto bien a la persona a la cual nosotros le manifestamos ese resentimiento, porque al final de cuentas quizá esa persona no sabe ni siquiera que nosotros sentimos todo eso, sino que más bien nos consume y nos daña a nosotros mismos. Entonces entendí que el perdón no es tanto un proceso, sino que más bien es una decisión en la cual vos decidís hasta qué punto te va a seguir haciendo daño o si querés romper con eso de una vez por todas. Pude perdonarme a mí mismo también, porque pasé de ser una persona demasiado crítica hacia mí mismo. O sea, yo he sido mi peor crítico, mi peor enemigo, me he saboteado a mí mismo en muchas ocasiones también, y eso ha frenado mucho, mucho también lo que ha sido pues mi proceso de poder llegar a ser alguna persona que tuviera un poquito más de confianza en sí misma. Y pues la otra cuestión que Dios trabajó bastante en mí es el escepticismo. Yo he cuestionado y he criticado todo. Tampoco es de que yo venga ahora y acepte absolutamente cualquier idea o algo por el estilo, pero sí que yo sé de que Dios a través de esas cosas me ha demostrado de que Él es real y puede trabajar conmigo si yo le doy a Él el total control para que Él pueda hacerlo. Y eso fue algo bastante importante. Yo salí de Cesael bastante motivado, viendo una perspectiva diferente, queriendo hacer las cosas distintas, queriendo servir, queriendo contagiar a muchísimas más personas. Miren, yo salí de ese lugar totalmente renovado. Recuerdo que yo asistía a mi iglesia y a partir de ese punto yo empecé a servir de una manera súper entregada, o sea, negada. Incluso pues aquí en mi casa yo empecé a recibir ciertas críticas, burlas, porque me decían que ya solo me faltaba mudarme a la iglesia. A mí me hacía falta tiempo para poder servir, yo pasaba ocupado de lunes a lunes. Pero fíjense que gracias a Dios por eso, porque yo durante ese periodo de juventud me pude privar de muchas cosas que a los jóvenes en ese momento les atacan, ¿no? Entonces yo no tuve contacto con cigarro, no tuve contacto con el alcohol, porque pues aquí en mi casa sobraban personas que fueran alcohólicas, fumadores. Entonces yo hasta cierto punto me aparté de eso, ¿verdad? Queriendo hacer la diferencia, y me entregué de lleno a servir. Pero fíjense que sucedió algo. Mi servicio se levantó tanto y fue tan absorbente, pero por el otro lado, lo que yo recibía, o sea, esas baterías espirituales que necesitaban llenarse, venían hacia abajo también. Entonces fue tanto el trabajo que yo dejé de estar en fraternidad y me quedé solo con el servicio dentro de la iglesia. Y en cierto punto yo siento que como que perdí la brújula y empecé a servir de una manera, pero de una manera carnal. Me empecé a llenar de soberbia, me empecé a llenar de mucho orgullo, me empecé a llenar de muchos pensamientos negativos, los cuales no me hacían nada bien, porque yo creía que con mis propias fuerzas yo podía hacerlo todo. Había una persona a la cual yo quería invitar a fraternidad porque yo sabía lo bien que le podía hacer el estar en uno de estos eventos.
pero era una persona que ya tenía bastante fuerte su contacto con el alcohol y era una persona que en vez de yo tener esa fortaleza espiritual de poderlo llevar a un evento, él me empezó a llevar a su mundo. Entonces, más o menos eso fue como a la edad de 23 años. Yo tenía 4 años de haber estado en fraternidad, de haber pues hecho esta nueva etapa en mi vida, de haber iniciado un servicio bastante bueno en mi iglesia, de haberle dado a Dios los mejores años de mi vida en cuanto al servicio. Y ahí empecé a perder la brújula. Con 23 años yo empecé a experimentar con el alcohol, con el cigarro, las saliditas hasta tarde, llegar de madrugada a la casa, frecuentar lugares de dudosa reputación. O sea, miren, todo eso y como que abrió nuevas puertas para mí. Y lo peor de todo era que yo no sentía que yo estuviera en un error, porque yo continuaba, o sea, yo tenía esa doble faceta de que yo servía dentro de la iglesia, pero al mismo tiempo estaba en ese lugar. Y lo peor de todo era que yo no veía, o sea, yo no me daba cuenta de cómo eso me estaba absorbiendo. Miren, aquí en la casa me pegaron una desconocida bastante grande porque ya, o sea, ya no era el muchacho que iba y servía en la iglesia, sino que era el que venía 2, 3 de la mañana, que hacía relajo, que venía aquí a tomar con los amigos. O sea, yo cuando poder hacer eso aquí en mi casa. Y lo peor de todo es que con mi familia casi todos somos vecinos. Entonces, aquí casi no existe la palabra privacidad, eso como que no mucho se respeta, sino que todo el mundo está pendiente de lo que te pasa, que muchas veces es bueno, pero no hay que llevarlo al extremo también. Y entonces me di cuenta de que pues ese tipo de cuestiones empezaron a darse ellos cuenta de que pues era una persona totalmente distinta. Todo resultó en una noche que estaba aquí cerca de mi casa. Habían abierto un bar nuevo en el cual estaba con este amigo y otras personas. Se dio un problema de, de tragos, de personas que por lo más insignificante se pelearon. Y pues una de los involucrados resultó herido de una oreja. Yo, entre borracho y consciente, me acordé que mi mamá es enfermera y no lo llevamos al hospital, sino que porque mi casa estaba cerca, se lo traje aquí a mi mamá y a eso de las 2, 3 de la mañana, pues ella le estaba suturando la oreja a esta persona. Mi mamá siempre fue una persona que pues tal vez su modo en el cual ella expresaba las cosas era golpes, porque pues así había sido criada también. Pero en esa noche, pues ella hizo algo que me impactó muchísimo más, porque no me pegó, sino que simplemente empezó a hablar conmigo y me empezó a decir las cosas que yo estaba haciendo. Las palabras que ella me dijo me impactaron más que cualquier paliza que alguien me pudiera haber dado, porque pues fueron como que el darme cuenta de lo bajo que estaba cayendo, de lo diferente que me había convertido, de lo mal que había hecho en llegar al arado, pero voltear hacia atrás, de dejarme llevar y abrirle las puertas a cuestiones que yo nunca había experimentado en mi vida. Y empecé un proceso de mucha reflexión, tristeza, depresión también, porque me di cuenta de que yo no necesitaba llegar a todo eso para saber que yo estaba en el mejor lugar desde el principio. Que Dios me había protegido de todas esas cuestiones para que yo no pudiera digamos, como que corromperme, por así decirlo, y para que yo no tuviera la necesidad de llegar a todo eso para saber de que ya estaba en un mejor sitio. Yo sentí una gran vergüenza porque la fraternidad llegó otra vez a mi vida, me volvieron a hacer la invitación. Yo tenía una gran pena y una gran vergüenza de poder volver a esos eventos, porque ya habían pasado más o menos 4 años. Y no quería ir a un evento, o sea, no quería asistir a una reunión, o sea, me sentía muy apenado para poderlo hacer. Al final lo hice. Aquí hubo una actividad un poco grande de fraternidad en Guatemala y pues me invitaron otra vez para poder asistir. Cuando yo llegué a ese lugar fue incluso más impactante todavía porque las personas que estaban ahí eran conocidos, o sea, eran personas que me vieron llegar a fraternidad, que me vieron crecer y que vieron mi declive también.
Y fue como que si hubiera estado el sábado anterior en una reunión. Me recibieron como que si yo nunca me hubiera ido. Y eso era algo que yo no me esperaba. Yo me esperaba burlas, yo me esperaba rechazo, yo me esperaba crítica, eso esperaba yo. Pero ellos no hicieron nada de eso. Y entonces, aparte de hacerme sentir bien, me hizo sentir peor por un momento. Y luego, pues, le di gracias a Dios por haber pasado ese trago amargo y que yo estaba demasiado en mi cabeza pensando de que todo eso iba a ser así como que muy grande y no pasó absolutamente nada. Entonces, yo comencé a servir de una manera diferente en fraternidad. Y gracias a Dios por eso también, porque pues ya se hablaba de abrir un capítulo de jóvenes. Cuando yo regresé, ya tenían fecha, ya tenían las personas que estaban iniciando el capítulo de jóvenes, que eran hijos de miembros del capítulo de adultos los que iban a iniciar. Y pues eso fue para mí, cuando me invitaron al primer evento, vi los invitados y todo, o sea, dije, aquí me quedo. Y miren, no es por otra cosa que yo se los diga, sino para que comprendan de lo agradecido y en realidad de lo mucho que me llena a mí asistir a los eventos. Creo que la cuenta del 2014 hasta el último evento que tuvimos en marzo iba como en 263 más o menos eventos. Yo solo me perdí 2. El primero porque tenía un compromiso que no lo podía evadir porque era la misma fecha, y el segundo porque estaba sirviendo en otro lugar. Los demás eventos dentro de mi capítulo yo no me perdí ninguno porque hubieran o no hubieran invitados, fueran grandes o pequeños los grupos, que tal vez la persona que iba a dar el testimonio no estaba, el capítulo que habíamos invitado no llegaba, o miren, cualquier dificultad, yo estaba ahí porque yo sabía que no podía estar en otro lugar, sabiendo que en mi capítulo había evento. Estos jóvenes para mí pues fueron motivo de gran alegría, porque quizá yo sea el mayor de todos ellos, porque es una contradicción bastante grande. Yo llegué siendo joven trabajando con adultos y ahora que era un adulto estaba trabajando con jóvenes, pero a mí eso me hacía sentir como joven otra vez. Y pues era una diferencia más o menos de entre 8 o 9 años, y pues el coordinador en ese entonces tenía 17 años, era un patojito, era un niño, pero aprendí mucho de ellos y he aprendido mucho de ellos. Dios a través de FINEC Jóvenes me ha abierto muchas puertas. Yo desde que empecé mi caminar en fraternidad tenía 1 o 2 servidores en la misma ocasión que Dios me mandaba, como quien dice, para que ese testarudo entienda el mensaje, porque yo no lo creía. Y siempre me decían palabras similares: Dios te va a utilizar, Dios va a trabajar en vos, vas a ver cómo Él va a empezar a abrir puertas, vas a ir a las naciones, vas a estar, espérate porque lo mejor está por venir. O sea, ese era el tipo de mensajes que yo recibía, siempre en una oración. Dios te va a utilizar. Y miren, durante mucho tiempo eso no se dio. Y cuando yo regresé a Fraternidad, o sea, esos mensajes volvían a llegar. Pero yo durante mucho tiempo yo decía, o sea, yo no me siento digno, yo me sentía tan sucio, tan indigno de poderlo hacer. O sea, yo decía, Dios todavía quiere trabajar conmigo, quiere tratar conmigo a pesar de todo lo que yo hice. Y yo no me sentía capaz, o sea, yo no me sentía que me lo mereciera. Pero aquí aprendí de que no es por mérito que nosotros obtenemos las cosas, sino es por gracia, por voluntad de Dios. Y miren, empecé a ver todas esas cosas. Yo en el año 2017 terminé un posgrado en docencia universitaria. Yo desde muy joven hubiera querido tener las oportunidades que muchos tuvieron de poder viajar, de poder asistir a eventos internacionales, pero yo decía, o sea, seamos realistas, yo no tengo el dinero, y tampoco pues ya como que estaba dándome por vencido. Y fíjense que a través de una oración, la hermana de uno de mis amigos en el capítulo, pues fue muy enfática y muy clara en decirnos de que nosotros íbamos a estar en Costa Rica ese año. Pues yo, siendo la persona escéptica que era, tampoco le creí. O sea, yo no me lo creí, porque yo decía, ¿cómo voy a ir? Y yo empecé con mi parte humana a pensar en los permisos, en el dinero, y ni siquiera fecha había.
Pero fíjense que también lo que hice fue que marqué en el calendario la fecha en la que nos dijo este mensaje en esta oración, y era un 25 de febrero. Las cosas se fueron dando de una manera que yo me sorprendí bastante, en la que yo dije, voy a dejar de veras que Dios tome el control y yo solo voy a esperar y me voy a sorprender. Y así fue. En el año 2017 yo tuve la oportunidad de asistir a un campamento internacional en el cual pues yo pude eh, experimentar muchas cosas bastante grandes, bastante bonitas en el sentido de poder compartir ese compañerismo internacional. Yo sabía que la fraternidad era internacional, pero nunca había tenido contacto con gente de otros países, que a pesar de ser totalmente desconocidos, nos tratábamos como que si fuéramos los mejores amigos. Gente que te inspira, gente que te hace sentir de que pues la juventud de hoy está atravesando por muchos problemas, muchas dificultades, pero que también pues no estamos solos, que Dios sabe, conoce cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras inquietudes, y que pues a pesar de todo eso, de nuestra inexperiencia, de nuestra juventud, Dios puede también obrar a través de nosotros. Y pues yo quedé muy impactado, quedé muy feliz, quedé muy agradecido. Al año siguiente volví a asistir a ese campamento. Con Ezequiel tuvimos la oportunidad de dar nuestro testimonio para un programa de televisión allá en Costa Rica. Y para mí fue algo bastante grande y bastante impactante. Y yo me sentí muy agradecido con Dios, no por el hecho de que tuviera que llegar hasta allá para poder sentir esas cosas, sino que porque yo sé que Dios utilizó este pequeño acontecimiento en mi vida para decirme de que Él no había olvidado, ¿verdad? Esas promesas que yo había recibido desde un principio, y que por lo tanto pues yo no tenía por qué darme por vencido, y que también pues yo pudiera ser un poquito más, em, digamos, un poquito más despojado, en el sentido de poder dejar que Él tome el control para que Él pueda hacer las cosas. Eh, este año ha sido un año bastante sorprendente, diferente para todos nosotros. Estoy seguro de que cada uno podría hablar de cómo ha sido su experiencia, pero fíjense que este año, sin salir de casa, sin hacer mayor cosa, Dios empezó a cumplir todas esas cosas, esas promesas. Porque me decían, Dios va a empezar a utilizarte, y así fue. O sea, eh, tengo la oportunidad de asistir al capítulo de Fusion, que es un capítulo totalmente en inglés para todo el mundo. Y pues yo desde muy pequeño he aprendido a hablar inglés, sigo aprendiendo, es un proceso todavía, pero yo dije, eso es un conocimiento muerto, nunca lo voy a utilizar. Ahora lo estoy utilizando para poder transmitir este mensaje con muchas personas en otros países alrededor del mundo. Tuve la oportunidad de entrar al grupo de capacitación de Latinoamérica, que fue un regalo bastante grande. O sea, yo siento que ahí me siento, o sea, ahí me siento útil, me siento bastante usado por Dios, y siento que es un buen lugar en el que yo puedo servir y en el que yo puedo también aportar un poco. Eh, y miren, así puedo hablar de muchas otras cuestiones, también dentro de FINEC Guatemala, pero lo importante es esto, de que tal vez nosotros quizá le queremos poner una fecha a Dios para que Él obre, para que Él haga las cosas, y no es en el tiempo de nosotros, sino que es en el tiempo de Él. Y lo más bonito, lo más importante que yo puedo tomar de todo esto es de que yo he fallado 1,000 veces. También dudado mucho, incluso hasta el día de hoy, aunque Dios me sigue demostrando de que Él puede seguir haciendo las cosas posibles, eh, pero que no olvida sus promesas. Y eso es lo más importante, porque Él nos ha enseñado de que Él ha sido fiel y que Él cumple su palabra. Y pues eso me hace sentir muy agradecido, y pues ahora estoy aquí con ustedes también tratando de compartir ese mensaje. Y créame que a pesar de todo, a pesar de las dificultades, yo sé que para
Para la mayoría de personas allá afuera, este tiempo ha sido muy difícil, ha sido un tiempo de bastante necesidad, de bastante dolor también, pero yo soy testimonio de que Dios también puede hacer que nosotros saquemos lo positivo de todo este tiempo. Porque si nosotros no podemos ver la luz, ¿verdad? Durante todos estos meses de encierro, si no podemos sacar algo positivo, entonces creo que ahí sí este año se habrá ido a la basura y no habrá valido la pena. Pero mientras nosotros sepamos entender, ¿verdad? De que quizá no era algo que Dios quisiera que este mundo sufriera, pero que sí lo permitió por una razón. Y quizá la razón sea de que como cada uno de nosotros es tan importante para Él, tal vez esta era la oportunidad en la que Él se iba a valer de todo esto, de este recurso tecnológico, de estos eventos virtuales, para poder llegar a tu vida y para poderte transmitir ese mensaje. Tal vez no a través de mí, tal vez a través de otro servidor, y para que el día de mañana pues seas vos también quien vaya y dé este mensaje a más personas. Yo me siento muy agradecido por esta invitación, me siento bastante contento, bastante feliz por poder compartir con cada uno de ustedes. Y todo esto cambió a partir de una pequeña oración que yo hice en ese primer evento y en la cual pues Dios también empezó a trabajar en mi vida por esa aceptación. Yo nunca había aceptado a Cristo como Señor y Salvador, a pesar de que había asistido a una iglesia desde que tengo uso de razón. Y esa primera noche que yo lo hice, pues yo sentí esa diferencia, a pesar de que tenía mucho miedo y a pesar de que yo pensé que quizá no estaba en el lugar correcto. Eh, Así que yo quisiera invitarles para que también ustedes pudieran acompañarme haciendo esta oración, que no nos va a comprometer con ninguna denominación religiosa, sino que más bien va a centrar nuestra mirada en ese Cordero que es Jesús, el que puede mediar ante el Padre por cada uno de nosotros. Padre buen Dios, yo te agradezco porque sé que dentro de tus planes estaba que yo me reuniera esta tarde con este grupo de jóvenes. En esta oportunidad quiero reconocer a Jesucristo, tu Hijo, como mi único y suficiente sanador, salvador y libertador de mi vida. Gracias, Señor, porque sé que confiado en ti seré capaz de contemplar tus maravillas. Escribe mi nombre en el libro de la vida con letras de oro para que jamás sea borrado. Amén. Espíritu Santo de Dios, ven sobre la vida de cada uno de nosotros y danos la oportunidad de sentir tu presencia que nos invada en este momento y hasta donde nosotros estemos en nuestros hogares, seas tú quien se manifieste y quien nos haga sentir ese amor, esa paz que supera todo entendimiento. Te agradezco, Señor, por la vida de cada uno de los que están reunidos en este lugar y te pido, Padre, de que si no se los has demostrado, que les des, Señor, esa luz para que ellos puedan ver el propósito y el plan que tú tienes para su vida. Así que te agradezco a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por este momento. Amén. Tremendo, Milton. Sin palabras. Increíble lo que el Señor hizo en tu vida. Desde esa vez que te acordás, no sé si te acordás cuando estuvimos en México ahí comiendo unos tacos, Sí, sentados ahí se me hablando, olvidó esa parte. Nos platicando. conocimos en noviembre en Monterrey, México, de una manera Tan tan rara. casual, pero que Sí. Dios lo hizo todo, tanto con Diego, su hermana Camila y muchas personas de otros países de Latinoamérica. Se supone que la persona que nos iba a recibir solo iba a recibir a 3 personas, terminó recibiendo a 9 muchachos de diferentes países del mundo y fue un momento muy especial. A partir de ese momento con Diego hemos desarrollado una amistad bastante grande. Más que amistad, yo creo que somos casi de la familia.
tuve la oportunidad de conocer a su mamá, ellos han tenido la oportunidad de conocer a mi familia también, y pues eso solo Dios lo hace, ¿verdad? Entonces, la verdad es que yo me siento muy agradecido por eso. Se me olvidó mencionarlo, pero Sí, ¿no? ahora que me diste el chance, No, pues yo tomé la oportunidad otra vez, y aquí voy otra no, media no, hora a así es. volver a decir las cosas que olvidé. No, no es cierto. ¿No? Y desde, es de esto de qué se trata, esta fraternidad, o sea, rompe barreras y las relaciones son íntimas, o sea, todo de la mano de nuestro Señor Jesús que nos da esta posibilidad de estar conectados desde cualquier parte del mundo. Todo, o sea, lo que pasó en tu vida fue un proceso desde que contabas que eras tartamudo y ahora sos docente, o sea, y tenés que hablar, tenés que gesticular, hablarle a los Así es. chicos, Hablo este, para ganarme la vida. exactamente. Y no creas, todavía tartamudeo, todavía me tiemblan Todavía las no te voy piernas y sí, todavía me pongo rojo, pero ya no es tanto, o sea, puede ser un momento chiquito nada más y a controlarlo, ¿no? Entonces, Y pero todo sí, esto forma parte del plan de nuestro Señor así y es. nada, Milton, es la voluntad de Él en vos, así que bueno, sos un gran tipo, un amigazo, un excelente docente y un excelente hijo de Dios. Estoy segurísimo Amén. que el propósito Gracias. en Él se va a cumplir. Así que bueno, chicos, si esta es la primera vez que escuchan un testimonio o están acá por primera vez, primero y principal, están en el mejor lugar. Así que les damos un fuerte aplauso y un gran abrazo a la distancia. Así que siéntanse en casa, cómodos. Así que bueno, creo que dije mucho así, me parece. Estoy medio trabado, necesito agua. Y bueno, y ahora para ir ya terminando, no sé si se acuerdan de que les dije que saquen una hojita y una lapicera, que ahora viene una actividad en la cual mi amigo Ezequiel les va a contar de qué se trata. Hola a todos, buenas tardes, buenas noches. En esta actividad va a ser muy cortita, vamos a tener 2 minutos. Consiste en esta hoja vamos a anotar todas las cosas que creemos que hoy es imposible. Vamos a anotar todas las cosas que hoy creemos que no podemos superar, quizás una relación que no podés sanar, que no podés recomponer, algún sueño que lo crees enorme. Bueno, este es el momento para escribirlo acá. Todo eso que crees que es imposible hoy. Después Milton va a hacer una oración por todo eso que pedimos. Así que vamos a tener 2 minutos para anotar esto. Es una actividad muy poderosa. No te olvides lo que anotaste. Así que los dejamos 2 minutitos. Muy bien. Terminó el tiempo. Lo que no pudiste llegar a escribir, tenelo bien presente en tu cabeza y le vamos a pedir a Milton que nos haga una oración por todo eso. Así es, Ezequiel. Y antes de orar, miren, más que creer que
porque lo escribimos en una hoja de papel o porque lo hicimos en este evento, Dios va a obrar. No, o sea, Dios sabe que está en nuestro corazón, que está en nuestra mente y Él puede obrar en nosotros. Pero lo escribimos en estos papeles porque a mí me ha pasado, hay cosas que quizá no las puedo exteriorizar con un servidor, me da mucha pena tal vez poderlas hablar o quizás me siento más seguro escribiéndolas. Y esa es como que también una afirmación. En cuanto nosotros nos atrevemos a reconocer nuestras necesidades, pues le estamos abriendo las puertas a Dios para que pueda obrar. Y la segunda cosa que yo quiero dejarles en claro es de que nosotros eh, hacemos nuestra parte, ¿verdad? Que muchas veces es para pedirle a Dios algo, para que Él haga en nuestra vida. Pero tenemos que también nosotros pedir por mucha sabiduría para saber qué pedir. Porque en muchas ocasiones los milagros no vienen y nos decepcionamos y empezamos a dudar y a dejar de creer que Dios existe solo porque no obtuvimos lo que nosotros queríamos. Pero es que nosotros quizá vemos una parte muy minúscula y Dios ve toda la fotografía completa. Entonces Él sabe que quizá las cosas que nosotros estamos pidiendo tal vez no es el momento, ¿verdad? O no nos convienen, ¿verdad? O que Él tiene cosas más grandes preparadas. Entonces, hay que tener eso muy, muy en claro, ¿verdad? Que Dios puede obrar en nuestras vidas, pero que nosotros tenemos que ser como esos niños que se dejan tomar de la mano y ser guiados por el buen camino, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo, pues, es pedir con fe, pero siempre aceptando la voluntad de Dios y que Él sea en realidad quien gobierne nuestra vida. Y así vamos a encontrar nosotros, pues, la respuesta a muchas cosas. Y quizá, pues, puedan venir cosas mayores que ni siquiera dentro de nuestra imaginación estábamos, que ni siquiera pedimos, pero que Dios nos las concede porque porque sabe que son de bien para nosotros. Así que, Padre y en Dios, te doy gracias porque nos has dado la valentía, Señor, de poder creer que tú puedes hacer la diferencia. Te abrimos las puertas de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros hogares también, Señor, para que seas tú quien reine en cada uno de ellos. Te pido, Padre, de que tomes en consideración cada una de las peticiones que cada uno de estos jóvenes ha hecho en esta noche. Y te pido también, Señor, que tú, según tus designios, según tus planes, tus propósitos para nuestras vidas, las concedas. Te pido también, Señor, que nos dé sabiduría, discernimiento para saber, Padre, por qué dirección nosotros debemos encaminar nuestra vida. Y también, Señor, para que nos permitas aceptar tus deseos y tu voluntad para no vernos, Señor, decepcionados o confundidos, Padre. Permite, Señor, que cada uno de nosotros pueda cumplir también sus sueños, sus deseos, sus anhelos, pero que sea, Señor, conforme a tu tiempo. Así que, Señor, si tu respuesta es sí, es no, o tal vez todavía no, pues permite, Señor, de que nosotros no perdamos nuestra fe, que es lo más importante. Así que cada petición, Señor, de sanidad interior, cada petición, Padre, que pueda haber de depresión, de alguna necesidad económica, cualquier petición que pueda existir por familia, por enfermedad, Señor, que seas tú quien se encargue de tomar el control y las riendas de nuestra vida. Así que en el nombre de Jesús, lo que pedimos, Señor, lo damos por recibido. Amén. Así que bueno, muchas gracias Milton por acompañarnos en esta hermosa tarde. Creo que ya también es tarde también, así que bueno. Y antes que nada, unos anuncios cortitos. La semana que viene tenemos precapítulo el sábado a las 7 de la tarde para el que quiera unirse o sumarse. Y hoy a la noche tenemos el capítulo internacional virtual de Jóvenes Latinoamérica por Facebook Live. O sea, a las 9 de la noche acá de Argentina, 6 de la tarde Costa Rica, para que más o menos horario Centroamérica. Que hay un testimonio de Chile que va a estar muy bueno y va a estar todo muy lindo e interesante. Así que bueno, ya para ir cerrando, no sé si alguien quiere decirle algo a Milton, comentarle, este, lo que sea, ¿eh? Ya quedan unos minutitos, no sé si alguien... A ver, ahí estoy scrolleando. Así que... ¿Eche? Yo quiero hablarle a Milton. Milton, gracias por compartir con nosotros. La verdad, muy claro todo lo que me hablaste. Tenés muy claro todo y bueno, cuanto más sabés, más claro lo transmitís.
Así que es una muy linda relación con Dios y se notó. Así que gracias por estar con nosotros. Un abrazo grande a la distancia. Gracias, Ezequiel. Para mí es un privilegio el poder estar con ustedes también. Así que bueno, ya vamos cerrando, que ya estamos en tiempo, así que nada. Nos vemos la semana que viene. Y bueno, éxitos y excelente semana para todos. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Chao, Milton. Nos vemos, Milton. Chao, nos vemos. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches. Nos vemos.